Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a la clase de literatura. Mi nombre es Leonor Rivera Maya, como ya saben, yo soy tu profesor del área de comunicación. En esta oportunidad vamos a entrar a un tema interesante en cuanto a la literatura, que tiene como título Al costumbrismo peruano. Tú te preguntarás en tu cabeza, profesor, a ver, si yo veo el título costumbrismo, me refiero a que se practicaba una forma de vivir diferente a la actualidad. Sus tradiciones eran distintas a las de ahora o similares, o es que a partir de esa fecha, esas costumbres, ¿no? Esa vida cotidiana la hemos seguido llevando hasta ahora. Bueno, hay algunas cositas que hasta ahora mantenemos desde este periodo, como también otras cosas en las que hemos corregido o mejorado, ¿no? Por ejemplo, antes pues se criticaba el baile o se tomaba como burla lo que era el baile de la zamacueca, lo tomaban como una música arrapastrosa o de clase muy baja, pobre. En la actualidad esta viene a ser una música representativa y muy conocida desde entonces. Entonces hay dos perspectivas diferentes y hay otras formas de mirar, ¿no? O de tener como concepto a esta música, ¿no? Igual con las frases muy conocidas de este entonces también. Aparecían frases que en la actualidad lo seguimos utilizando. ¿Está bien? Entonces hay que tener en cuenta esto. La palabra charlatanería, guachafería, son términos que se utilizaron en este periodo y que hasta ahora se emplean. Es que para los autores de ese momento del costumbrismo, ¿sí? Esas costumbres de los limeños eran un guachafo. La mujer que se creía una española criollizada, ¿sí? Con rasgos españoles entre comillas y que usaba una moda distinta a la peruana. En la actualidad podemos evidenciar lo mismo, ¿no? ¿No ves esa persona alienada que se tiñe el cabello, no empieza a ponerse ropa pegadita, ¿no? Y empieza a creerse un español, ¿no? O un europeo, ¿cierto? Empieza a tomar esas modas europeas. Esa forma guachafa se criticaba en el contexto del costumbrismo. Estamos hablando de un periodo entre 1830 a 1850. Vamos a colocar por acá primero el año que se va a dar entre 1830 a 1850. Ahí está. ¿Sí? Perú ya era un país independiente, una república, se había independizado de los españoles, ¿correcto? Entonces, vamos a nombrar o definir al costumbrismo como aquella corriente literaria considerada como la primera, literaria, considerada como la primera, no, en este caso, desde la República, desde la República. ¿Sí? O sea que el costumbrismo es la primera corriente literaria desde que se inicia la República, ¿no? Como Perú siendo un país independiente y democrático, a partir de esa fecha, ¿no? Hacia adelante, y va a ser el costumbrismo la primera corriente que va a aparecer, ¿sí? La primera corriente literaria que aparece. Ahora, al costumbrismo se le va a destacar por algo, ¿no? Porque el costumbrismo busca corregir las malas costumbres, ¿sí? Las malas costumbres copiadas por los limeños, por los peruanos en el año, ¿no? De esta década, de este siglo. Muchos de los limeños se creían españoles, aparece lo que es el concepto de criollo, el vivo, entre comillas, ¿no? Vamos a decir este término un poquito fuerte, ¿sí? Es el pendejo.
esa persona, el pendejo, el vivo, ¿no? Ah, el pendejo. Ya, la viveza se da a partir de este entonces. La criollada, sinónimo de viveza. Y eso es porque hemos practicado algo malo por parte de los españoles. Es algo malo que nos han dado los españoles, ser vivos. ¿No? Muy bien. Y yo no digo que la viveza sea mala, hay momentos, pero hay casos donde ya hay problemas muy extremos, muy vivo que ya rompe las reglas, las leyes, ¿no? Como por ejemplo en meses de cuarentena, estamos en meses de cuarentena y se han ido a tomar. Meses de cuarentena que se vayan a la calle. O sea, y es vivo, pero no digo, no voy a decir que estoy yendo al hospital a ver a mi mamita. Si me ven en la calle a las 11 de la noche, voy a decir que vengo del hospital, ¿no? Esa es la viveza. Pero esa viveza no se debe de practicar, ¿ya? Sino otra viveza como un fin beneficioso y contribuyente a la sociedad. Bien, pasemos a el contexto. Mira, estamos en un periodo donde se da, en este caso, la guerra militar, vamos a decir caudillismo. El caudillismo va a resonar en este año, en 1827, es decir, que los militares se van a levantar para tomar el poder. Es por ello que se le va a conocer como el primer militarismo a este periodo, ¿sí? Ya que como los españoles se habían ido, ¿tú qué crees? Que cuando España se fue de Perú, Perú ya era un país feliz, ¿no? Había intereses, y uno de ellos eran los militares, ¿sí? Y en 1836 a 1839 alumnos aparece la Confederación Peruano-Boliviana. La Confederación Peruano-Boliviana. En este entonces se va a dar este periodo, la Confederación Peruano-Boliviana, ¿sí? En 1836 aparece el general Santa Cruz, que va a querer de que Perú y Bolivia sean unificados y tomados como una sola nación, como un solo país. Y a Bolivia en ese entonces se le iba a conocer como el Alto Perú, así se le dio el nombre, el Alto Perú, ¿correcto? Entonces esta confederación que buscaba unificar estos dos países solamente va a durar 3 años. Y luego se dispersa o se separa, ¿no? Muy bien, ¿ya? Es un periodo también muy importante, ¿ya? Muy bien, acá se buscaba la unificación. Es un contexto, es un periodo muy importante en la historia del costumbrismo. En 1839 también aparece lo que viene a ser la regeneración. La regeneración del país, o sea, que de alguna otra manera buscaban un reconcilio nacional para que se evite, ¿no? La discusión, los conflictos y que pueda surgir un nuevo Perú, próspero, un Perú independiente totalmente, porque después de la independencia, después de 1821, Perú todavía no era independiente, había guerras intermilitares. En este entonces se busca regenerar ese Perú, de que por lo menos no entre peruanos no teníamos, ¿no? Lamentablemente eso no se va a dar. Siempre ha habido conflictos, jóvenes. Es cierto, siempre ha habido conflicto y siempre va a haber conflicto. Lamentablemente, quizás tenga una perspectiva fatalista, pero siempre entre peruanos va a haber crisis. Se va a criticar el uno como el otro. ¿Por qué? Por el bendito poder. Porque siempre el político quiere poder y poder. Lamentablemente. ¿Sí? Muy bien. Y se van a dar intereses justamente acá. Van a querer llegar al poder. ¿Quiénes? Los militares. Sobre todo van a tener intereses por llegar al poder. ¿Quién más? El clero, la iglesia. ¿Tú crees que no se va a quedar atrás? La iglesia, la aristocracia, la gente de clase alta, los pituquitos, como también la clase media, la burguesía, ¿no? Profesor, ¿puedes poner acá el pueblo? ¡No! ¿Qué va a querer llegar al poder del pueblo si no tenía toda la facultad? Esto sí, tenían un prestigio en la sociedad, sí, tenían un estatus y querían llegar al poder. Había intereses sociales, intereses económicos, querían saquear el pueblo, como siempre lo han hecho, como siempre lo han hecho, ¿sí? Muy bien, entonces, hasta aquí tenemos la definición, como también el contexto histórico, más o menos en que se va a desarrollar el costumbrismo. Pasemos a la siguiente columna.
En esta columna vamos a mencionar las características más importantes, las características que van a resaltarse en todo costumbrista. El costumbrista, recuerda, que va a describe el uso y costumbre de aquel entonces, ¿no? Esa viveza, esa criollada que se va a dar. La mayoría de las obras están situadas sobre todo en la capital, ¿está bien? Describe la vida cotidiana de la ciudad, Y en ese entonces la única ciudad era Lima. La única Lima. Siempre ha sido centralizado el Perú, lamentablemente, ¿no? Sí lo saben. Por lo menos en la República, porque en el Imperio incaico Cusco era el centro, ¿no? Pero también era centralizado, por decirlo así. Sin embargo, había su capa por sur, ¿no? O sea, había zonas por lo menos dispersas, ¿no? Como ahora, donde el Perú es Lima, y solamente Lima, ¿no? ¿Sí? Entonces, describe una vida cotidiana de la ciudad de Lima, no te vayas a olvidar. ¿Ya? ¿Qué más? Presenta un tono humorístico y burlesco. Presenta un tono humorístico y un tono burlesco. En la mayoría de obras vamos a ver esto. En la mayoría de obras los personajes siempre lo van a resaltar con un toque de humor, pero a la vez también sarcástico, ¿sí? Sarcástico e irónico, ya que van a describir a personajes, ¿no? Con estas costumbres de aquel Perú, ¿no? Un Perú alienado, un Perú donde todavía tenían una influencia española, a pesar de que ya estábamos independizados, ¿no? A pesar de que ya habíamos derrotado a los españoles en la batalla de Ayacucho, que todavía fue en 1824, no 1821, a pesar de ello, el peruano todavía tenía esos, ¿cómo te voy a decir? Estas costumbres, esa idiosincrasia española, no se nos había quitado, y hasta ahora tenemos, jóvenes, ¿no? El mestizaje, ese proceso de mestizaje de mezcla, ha hecho de que la cultura, ¿no? se una, de que se fusione una nueva cultura tanto indígena europea. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Acá tenemos, ¿no? Presenta un tono humorístico y burlesco. Otra característica que también vamos a ver acá es que tiene un fin moralizante. Un fin moralizante y reflexivo. O reflexivo, ¿está bien? Un fin moralizante o reflexivo, ¿no? O sea que la obra al final te va a dejar una enseñanza, te va a decir pues qué es lo correcto, qué es lo incorrecto en la obra, este personaje, por qué tiene estas actitudes, estos comportamientos, ¿no? De las cuales tú tienes que obviamente ignorar, ¿no? O sea, la idea es que tú tomes buenas costumbres y dejes de lado las malas costumbres. ¿Sí? Muy bien. Y por último vamos a decir que las obras o los géneros desarrollados, ¿no? Se desarrolla, ojo, la comedia. Y cuando yo digo comedia, alumnos, me refiero al teatro. El teatro va a ser muy desarrollado. ¿Qué más? También los poemas y los artículos de costumbres. Los artículos de costumbre, ¿no? Aquí va a destacar sobre todo los artículos de costumbre el gran Felipe Pardo y Ariaga, ¿sí? Poemas y también se desarrollan los artículos de costumbre. ¿Sí? Los artículos de costumbre pues eran publicaciones que se daban en los periódicos de ese entonces. En este contexto aparecen periódicos como La Gaceta, El Cometa. El Cometa era un periódico de donde está Manuel
criticando, ojo, las costumbres peruanas, las costumbres de Lima. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, aquí tenemos las características importantes del costumbrista. Pero ahora, ese costumbrista ¿recibía influencia del exterior? Sí. No es que tenía una literatura pura y original. Es más, el costumbrismo ni siquiera es propio del Perú. El costumbrismo es una literatura española. Es un poquito, es irónico también, ¿no? Es irónico, ¿no? Se busca corregir costumbres malas, ¿no? Copiadas por España, pero el costumbrismo, aunque no lo creas, es una corriente literaria que surge en España. ¿Está bien? Entonces, ¿recibe influencia del exterior? ¿De lo de afuera? Sí. ¿Recibe influencia de Europa? Sí. Recibe influencia de Europa. En el clasicismo recibe mucha influencia en cuanto a su fin didáctico y normativo. Didáctico porque al final la obra te deja una enseñanza. Normativo porque el neoclasicista siempre se sometía a reglas, o sea, no era liberal como el romántico, ¿no? El romántico sí, pero el romántico no va a recibir influencia de él, ¿no? Lo de lo romántico va a recibir más que todo una influencia, ¿no? Subjetiva y sentimental, ¿sí? Subjetiva y sentimental. No liberal porque, ¿no? Lo liberal, pues obviamente va contra lo normativo, ¿no? Los costumbristas eran normativos, ¿ya? Muy bien. Hasta aquí entonces tenemos la parte de las características y vamos a mencionar aquí rápidamente, sí, rápidamente vamos a mencionar a los representantes, ¿no? Como tú podrás ver en la pizarra, tenemos al gran Manuel Asensio Segura. De él vamos a hablar más, del gran Manuel Asensio Segura, cuya obra viene a ser ñacatita, ¿no? Profesor, ¿por qué ñacatita? No entiendo, ¿no? ¿Por qué no puso ña? ¿Qué significa ña? ¿Tiene un significado en ese entonces? Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Tenemos un viaje de Felipe Pardo y Arriaga, donde se critica también a la manera tonta, la manera boba de resaltar los triunfos o los éxitos de una persona, pero era un éxito falaz, engañoso, ¿está bien? Tenemos también a Narciso Arestegui, el Padre Orán, una de las obras muy conocidas. Esta obra se va a publicar ya cuando el costumbrismo está, digámoslo así, decayendo, ¿no? Porque después del costumbrismo aparece el romanticismo en Perú, aparece Ricardo Palma. Entonces, el Padre Orán es una obra publicada en transición entre el costumbrismo y el romanticismo. Es una obra de transición, ¿correcto? Tenemos a Manuel Atanasio Fuentes, Estadísticas de Lima, donde lo que hace es, ¿no?, sacar una radiografía a la Lima de ese entonces y resaltando, ¿no?, las costumbres, resaltando la vivencia de los limeños. Tenemos a Abelardo Gamarra, el tunante en camisa de 11 rayas, y también a Alonso Carrión de la Bandera con el azarillo de Ciegas Caminadas. ¿Está bien? De todos estos autores, de quien vamos a hablar más son de los dos primeros. Manuel Asensio Segura, Felipe Pardo y Arriaga, ¿correcto? Entonces vamos con este cuadro. Lo que he hecho aquí en la siguiente columna es hacer un cuadro comparativo de estos dos personajes, ¿está bien? De Felipe Pardo y Arriaga y también de Manuel Asensio Segura, ¿ya? Así que vamos aquí en este cuadrito. Hablemos primero de Felipe Pardo y Arriaga. Él nace en el año 1806 y muere en 1868. Él es totalmente anticriollo. Y cuando yo digo totalmente anticriollo, me refiero a que él no quiere que el Perú se independice de España. No quiere. Vamos a decir que él, en este caso, defiende la corona española. Defiende la corona española. ¿Sí? Felipe Pardo y Arriaga, ¿sí?, va a querer que el virreinato vuelva al Perú, anticriollo. En cambio, Manuel Asensio Segura, el criollo,
este caso va a defender la República, defiende la República, la independencia de nuestro país. Él no quiere que nos sigan gobernando los españoles, ¿correcto? No quiere. También vamos a decir que él destaca en el teatro culto. Teatro culto. En cambio Manuel Asensio Segura destaca en el teatro popular. Un teatro dirigido para la clase baja, la clase popular. En el teatro culto no, ahí iba dirigido para la clase alta, para, en este caso, la burguesía, ¿correcto? Tenemos también por acá el lenguaje refinado que va a utilizar Felipe Pardo y Aliaga. Un lenguaje, pues, con palabras nuevas, con palabras técnicas. En cambio, Manuel Asensio Segura utiliza un lenguaje sencillo, ¿no? Va a utilizar palabras también galicistas, en el sentido de que son palabras que provienen del francés. ¿Está bien? Hay que diferenciar eso, ¿no? El lenguaje sencillo, por ejemplo, palabras como chabacano, guachafo, son términos que se van a utilizar aquí. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Vamos a decir que él critica e ironiza las costumbres peruanas. En cambio, Manuel Asensio Segura critica y corrige. Y él busca corregir. ¿Está bien? Las costumbres de Lima. Las costumbres limeñas. Las costumbres limeñas. No te vayas a olvidar de eso. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Ya? Recuerda que él es un total conservador. Y él es un total liberal. Pero ¿quién destaca más en el teatro? Manuel Asensio Segura. Es por ello que a él le voy a llamar el padre del Teatro Nacional. Apunta bien y enfócame la cámara, por favor. Padre del Teatro Nacional. Pregunta: examen de admisión San Marcos 2016. Considerado como el máximo exponente del teatro y llamado también padre del Teatro Nacional, Manuel Asensio Segura. Pregunta: examen de admisión. ¿Sí? Que te puede venir, así que recuerda esto, apunta este dato muy importante. ¿Ya? Muy bien. Ya, y vamos a terminar en el cuadro comparativo con sus obras. Tenemos Frutos de la Educación, critica la enseñanza, la educación de ese entonces, Una huérfana en Chorrillos y Un viaje. En la obra Un viaje, aquí, chicos, vamos a hablar del personaje llamado el Niño Bonito. ¿Has escuchado? El Niño Bonito. Que de niño no tenía nada. Era un viejo de 52 años, ¿no? Le decía Niño Bonito porque su papá, su mamá, lo mimaba mucho, lo engreían tanto que siempre tuvo ese nombre de Niño Bonito. Era un señor arrinconado en la casa de sus padres y que vivía pues sin hacer nada y sin contribuir a la familia. Le decía Niño Bonito. Él tiene un viaje, por eso la obra Un viaje. Se tiene que ir a Chile porque tenía que solucionar algunos asuntos pendientes, tanto familiares como también de negocio, ¿no? Cuando él va a Chile, le da la noticia a su mamá. Cuando le cuenta a su mamá que iba a ir a Chile, jóvenes, toda su familia empezaron a estar felices, a gritar de algarabía. Es como si hubiese ganado un premio Nobel, algo así. O es como si hubiese, no sé, sido elegido por el mundial, ¿no? Algo así, o sea, estaban felices. Porque era algo espectacular para él de que un peruano viajara a Chile. O sea, pensaban que ya era un triunfador, era un exitoso. Es que esa es la forma en cómo también lo que hace es Felipe Pardo es criticar e ironizar a esas personas que por un simple viajecito piensan que ya llegó el éxito, ¿no?
¿Está bien? Por irse a Chile ya piensa que es una persona famosa, propia, ¿no? Entonces empiezan a idolatrar, lo contemplan tanto a niños bonitos, jóvenes, que a partir de ahí le empiezan a comprar sus cositas, su mamá le empaqueta todas sus provisiones, le ponen la maleta, la ropita, el cepillo. Pollito lindo, por favor, cuando vayas a Chile, cepíllate tus dientes. Te estoy llevando también tus frutitas para que puedas comer allá. O sea, lo mimaban, me creían peor que un niño de 5 añitos. Entonces, jóvenes, llega el día en que el niño bonito tiene que partir. Se va del puerto, se despide. La familia entre lágrimas lo despide al niño bonito. Pero no solamente la familia. Chicos, esta noticia había dado girado, ¿no? En boca de todos, en todo Lima. Chicos, todo Lima se despidió del niño bonito. Ni lo conocía la gente. Pero como escucharon, se va a ir a Chile, ¿no? Todos empezaban a hablar del niño bonito, lo despedían, ¿no? Entre abrazos y aplausos, ¿no? Y es más, la gente es tan ridícula que a partir de la fecha que el niño bonito viaja a Chile, cambian 2 eras, lo dividen en 2 eras. No le van a llamar antes de Cristo ni después de Cristo, sino que a partir del viaje del niño bonito lo van a llamar antes de Goyito y después de Goyito. Medio burlesco en esa parte Felipe Parriariaga, porque lo que él hacía era ridiculizar a ese niño en la figura del niño bonito. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, ahí tenemos esto. Tenemos a Manuel Asensio Segura con su rey sargento Canuto, un sargento bobo, torpe, bruto, digámoslo así, y que también va a ridiculizar a los militares de ese entonces, las 3 viudas y la catita. Con esta obra concluimos. Vamos a la siguiente columna. Aquí. En este cuadro, primero te voy a hacer, una explicación estructural de la obra y luego su análisis y su conclusión. Primero, Ñacatita tiene un género dramático porque se va a escenificar en un teatro dramático. La especie, alumnos, la especie va a hacer una comedia. Comedia, porque la vas a analizar. Y si lo ves todavía no en un teatro, pues te vas a orinar. Es una comedia. Termina en un final feliz, no termina en un final triste, trágico, fatal, no, final feliz. Los actos están divididos en 4 actos. 4 actos. El verso que van a emplear bastante es el famoso octosílabo. El octosílabo es el verso que va a ser empleado por este personaje. ¿Está bien? ¿Qué se va a criticar? En este caso se critica las costumbres de ese entonces. El tema viene a ser el matrimonio concertado. También el chisme y la guachafería. Guachafería o guachafería. Eso se va a criticar, los guachafos. ¿Está bien? Entonces el chisme también, el chisme es muy importante en la obra. ¿Sí? Bien. A ver, vamos a hablar de los personajes. Acá tenemos a Doña Rufina. Doña Rufina, que está casada con Don Jesús. Son parejas. Ellos van a concebir a una señorita muy hermosa que se va a llamar Juliana. Juliana. Dentro de ellos, sí, Doña Rufina representa a la madre autoritaria. Don Jesús era el papá de la casa que ni siquiera lo respetaba. Si la madre ni lo respeta, ¿sí? Ella había tomado por decisión de ambos casar a su hija, una muchachita jovencita, con un viejo adinerado. ¿Cómo se llama este viejo? ¿Quién tenía las pretensiones de Juliana? Don Alejo. ¿No? Don Alejo. ¿Está bien? Se quería casar con Don Alejo. Sin embargo, Juliana
estaba enamorada de Manuel. ¿No? Estaban enamorados ambos. Sin embargo, don Alejo era un tipo enamorado que le había metido ideas a doña Juliana, ¿no? Que la iba a hacer feliz. Y además porque doña Rufina tenía influencia de una señora llamada Ñacatita. Es la vieja chismosa, la alcahueta, la que se metía en la relación de las personas de la familia, en la vida de la familia. Ella es la que le mete ideas a doña Rufina. Ella vivía ahí en la familia, ¿no? Sabía ganar confianza y todo. Ahora, ¿por qué le llaman Ñacatita? Porque no sabía pronunciar doña. Ella no decía doña Rufina, decía Ña Rufina. ¿Sí? No decía doña Ñacatita, sino Ñacatita, no sabía pronunciar doña. Y a partir de ahí se le da el platino Ñacatita. Ñacatita es esta vieja que se mete en la familia y le mete ideas a doña Rufina de que se case su hija con don Alejo. Este tipo representaba la guachafería, él era guachafa, ¿no? Ella lamentablemente va a representar la sumisión. Sin embargo, estaba enamorada de Manuel, ¿no? Cuando doña Rufina estuvo a punto de casar a su hija con don Alejo, don Jesús no lo permitía, pues, ¿no? Porque don Alejo era casi la edad de don Jesús, ¿no? ¿Cómo don Alejo se va a casar con un niñito, una jovencita? Pareciera su papá, su abuelo. Al final, pues, doña Rufina era la que mandaba y quería casar a doña Juliana con don Alejo. Juliana, por su parte, amaba bastante a Manuel y deciden escaparse, pero al momento que se iban a escapar, Ñacatita los ve y llama a sus papás, de tal manera que no logran escapar. Don Alejo aparece en escena, ¿no? Ya a pocos días de la boda, porque la madre quería casarlos. Sin embargo, aparece en la familia un tipo llamado Don. ¿Sí? Don Juan, que es un viejo amigo de la familia, que los saluda. ¿Cómo está, don Jesús, doña Rufina? Un gusto poder verlo después de mucho tiempo. Don Alejo, qué sorpresa que lo veo por acá. Mira que tengo un pequeño recado de su esposa de Cusco. Y los papás dicen, ¡esposa! Don Alejo se queda callado, no sabe qué hacer. ¿Qué le digo? Ya fui, se van a enterar que estoy casado y que vivo en Chile. Y él decía que era un tipo adinerado, que vivía en Francia con una boda de París. Pero al final no era así. Don Juan le dice, sí, don Alejo, claro, su esposa me ha dicho en Cusco que vaya a visitar. Y doña Rufina le pregunta, ¿es cierto eso, don Alejo? Dígame, ¿es cierto? Y don Jesús le dice, claro que sí, doña Rufina, yo le conozco a él, conozco a su familia. Tiene su pareja, están casados. Maldito desgraciado, le dice doña Rufina. Agarra a don Alejo y ¡pam! Lo bota de la casa. Ñacatita, esta vieja alcahueta que se metía en la relación y le metía ideas a doña Rufina, también va a ser expulsada por don Jesús. Y tú, manita vieja, que vienes aquí a meterte en la relación, a los problemas familiares, vete de la casa, le empuja a la. Al final doña Rufina se encuentra triste, ¿sí? Arrepentida, y le pide perdón a don Jesús. Discúlpame, amor, por haber desconfiado de ti. Discúlpame que sí tenía razón. Este señor era un desgraciado. Y le pide perdón. Don Jesús perdona a su esposa, se da la reconciliación familiar y al final Juliana termina con su pareja. La obra termina en un final feliz. ¿Veían? Se iba a casar con un viejo. Imagínate. Entonces, esta viene a ser la obra Ñacatita, ¿sí? Obra representativa del gran Manuel Ascenso Segura, conocido como el padre del Teatro Nacional. ¿Sí? Bien, hasta aquí estamos terminando la clase de hoy. Espero que hayan entendido y los estamos viendo para una siguiente oportunidad. Cuídense mucho, chicos.